Mis queridos hermanos, la motivación que estuve viendo la dio ayer es esto, lo que es el título del mensaje que ahora vamos a ver. Dice, ¿cómo hacer la voluntad de Dios por sobre mis emociones y deseos? O sea, más allá de lo que yo pueda sentir, porque este tiempo es un tiempo donde las personas se mueven por emociones y por deseos. Lo que me gusta, lo que quiero, pero no por convicciones y bajo un efecto de la realidad, del sentido común, de las cosas que son importantes. Acuérdense ustedes, una cosa súper importante que yo les tengo que hacer notar, es que el sentido común no es enemigo de la fe. No, o sea, algunas veces basta con aplicar sentido común. Ahora también, en algunas ocasiones yo aplico el sentido común. Yo puedo tener mucha fe, pero la fe y mi visión de Dios se aplica en torno a las cosas de Dios, al reino. Por ejemplo, una persona puede decir, no, yo tengo una fe enorme y voy a poner la mano en el fuego y no me voy a quemar. Eso no tiene ningún sentido, eso es falta de sentido común, se va a quemar. Dios no tiene por qué respaldar ese tipo de cosas que son más que una tentación a un acto de fe. Entonces, algunas veces el sentido común nos dice que la cosa no va por ahí. Y el sentido común no los dio Dios. Entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios por sobre mis emociones y deseos? Ahora, este último tiempo, tenemos una sociedad tremendamente emocionalista que se guía por emociones. La gente hace cosas, dice cosas, tocado por la emoción. De hecho, eso es la gran manipulación de estos tiempos, en que grupos o ideologías apelan a la emoción de las personas, no a lo que realmente. Y la emoción nos toca fuerte. Y por eso han sacado leyes como del aborto, han sacado leyes del asunto del género, porque apelan a las emociones, pero no necesariamente a una realidad, ¿verdad? Y esas leyes que apelan a las emociones normalmente terminan por sucumbir. Entonces eso es súper complicado. Y porque al final cuando tú tienes una ley y la fundamentas bien fundamentada, pero no en emociones, sino en leyes comprobadas y en situaciones reales, esa ley perdura, pero la ley que está fundamentada sobre las emociones y los deseos, eso no va a prosperar. Entonces veamos, vamos a leer, ustedes me pueden seguir con la Biblia ahí, vamos a leer Mateo 21, del 28 al 32. Dice Jesús, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Un momento, por favor. Eh, ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús, les dijo. De cierto os digo, dijeron ellos al primero. Jesús les dijo, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Interesante, ¿eh? Porque basado en esto nosotros vamos a ver lo que es actuar por emociones y lo que es actuar por deseo y lo que es actuar sobre una convicción. Aquí Jesús plantea el caso de dos hijos que son requeridos por el padre para laborar. Y dice claramente, uno de ellos manifiesta su malestar, su desagrado por tener que hacer la labor, pero tal vez por un momento de reflexión termina acudiendo a hacer lo que dice el padre. Y el otro, de una manera que contestan las personas, sí, claro,
pero no lo hace. Entonces vamos a ir viendo. En la vida de muchos cristianos, las emociones y deseos determinan sus decisiones y acciones. No es malo, no son malas las emociones, ni son malos nuestros deseos. Es súper importante entender que las emociones no son un pecado ni son malas. Las emociones son algo que Dios nos las dio y que Dios también tiene. Porque dice la Biblia que Dios se goza, que Dios se aira, se enoja. O sea, son emociones. Las emociones de Dios son santas, son apartadas, no están guiadas por el ego personal, sino que son emociones que están destinadas a bendecir también. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, a las emociones, para tomar decisiones, estamos en una situación bien complicada, porque las emociones no son algo que pueden guiar, sino que son circunstanciales. Por ejemplo, yo en un acto de ira tomo una decisión de algo que después me arrepiento, porque no era lo más correcto, no era lo mejor. Y algunas veces yo tengo muchos deseos de muchas cosas, pero no mis deseos van a determinar. No, yo tengo deseo de tener un televisor, no sé, de 80, 90 pulgadas, una cosa gigantesca, y mi deseo, y yo llego y me endeudo al punto que después no tengo cómo pagar, y incluso podría perder hasta mi casa, por eso. Me dio el deseo, pero el deseo no estaba bien centrado. Entonces, en la vida de muchos cristianos, muchas veces las decisiones se determinan a base de emociones y deseos. Y no solamente determinan decisiones, sino acciones, como le acabo de decir. Toman decisiones y una de las decisiones más terribles que se pueden tomar está basada en la ira. Cuando tú por ira haces algo o tomas una decisión, por ira decides terminar algo, por ira decides golpear a alguien, eso es una de las decisiones más complicadas. Veamos. En Mateo, eh, lo vemos ahí 21 a 28, que es lo que acabamos de ver, 28, 32, perdón. Jesús nos da un claro ejemplo de esto. Dos hijos que frente a una orden del padre responden emocionalmente, pero solo uno de los dos, después de reflexionar, decide obedecer y hacer la voluntad de su padre. Mire, usted puede a lo mejor tener una actitud, una situación errónea, equivocada, pero usted después reflexiona y dice, no estoy bien. Tal vez en un momento la emoción lo llevó a dar una mala respuesta, lo llevó a decir algo que no correspondía o a decidir algo que no era lo más apropiado. Pero después, producto de la reflexión, usted cambia, eso es súper valorable. Y es el punto final, porque Dios no se enoja cuando tenemos estas luchas de rebeldía, de malestar, de indecisiones, o cuando estamos en esta lucha de tentaciones, en que queremos hacer lo que a nosotros nos agrada, nos gusta, nos da placer, nos produce una cierta felicidad, un cierto gozo, un cierto bienestar, y estamos súper contentos y queremos, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que a lo mejor no es lo correcto, no es lo mejor. Entonces, Dios no se molesta con eso, sino que Dios espera que el punto final de nuestra acción sea cumplir lo que nos pidió, cumplir y hacer lo que Él nos está pidiendo. Entonces, mire, Dios no se enoja porque usted es tentado, Dios no se enoja porque yo soy tentado. La tentación no es un pecado, la tentación es parte de lo que nosotros vivimos como cristianos. El caer en la tentación y pecar, eso es pecado, el caer en la tentación. Pero no ser tentado. Usted en todo momento va a ser tentado. Hay personas que tienen tremendo complejo de culpa porque son tentados. No, la tentación va a estar a la vista porque siempre el diablo y su propio ego van a estar ahí para llevarlo a una tentación. Entonces, no tenemos que complicarnos por eso, sino por el resultado final. Y en medio de muchas veces de obedecer la voluntad de Dios, a lo mejor estamos con una actitud medio rebelde,
de enojo, de desagrado, pero al final lo que importa es que usted obedeció a Dios. Y eso es lo que Dios mira, porque Dios entiende esta naturaleza. Entonces, vamos más adelante. Dice, la pregunta de Jesucristo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Al parecer tiene una respuesta lógica y obvia. Sin embargo, Jesucristo nos lleva a algo sumamente práctico. A Dios no le ofenden tus palabras o actitudes rebeldes, como tampoco le impresionan tus palabras o actitudes complacientes, sino que realmente lo que le importa a Dios es que haga su voluntad como los como los publicanos y las rameras. O sea, criticadas, miradas en menos. Recuérdense que cuando Jesús se juntó con los publicanos y las rameras a comer, fue duramente criticado, pero eran las personas que estaban dispuestas a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla. Y muchos de las personas con las cuales Jesús se involucró eran personas que están tremendamente necesitadas y están muy, pero muy alejadas de Dios. Entonces, es súper importante. A Dios no nos impresionan nuestras palabras. O sea, eso no significa que no tenemos que dejar de adorar y decir a Dios que lo amamos. Eso es parte de la adoración. Pero que tú te llenes de propósito, hagas pacto, o sea, hagas promesas a Dios y digas, no, esto yo lo voy a cumplir, esto va a ser así, va a ser así, y tú te llenes de buenas intenciones para con Dios, eso no le impresiona. Porque recuérdense ustedes lo que dijo Jesús, nosotros tenemos reducido el amor a una cuestión de sentimientos, ¿verdad? Nosotros pensamos que estamos expresando amor porque sentimos, y de hecho le decimos a las personas que están a nuestro lado que la amamos, y algunas veces lloramos, y algunas veces sentimos, y nos llenamos de emociones, pero ¿qué es lo que importa? ¿Cómo ve Dios el amor? Y Jesús lo dice claramente, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso en ningún momento dice, si me aman, tírense de guata, como si un chileno, tírense de cuido dominado, dorsal, sobre el piso, lloren, giman. No, eso puesto a hacerlo en un acto de quebrantamiento, no está malo, pero eso no impresiona a Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros tenemos la obligación lo que debería ser expresar con nuestra boca adoración, que es lo que a Dios le agrada. Dios quiere que tú le adores, pero no pretendas impresionar a Dios con un doble discurso. Vas a decir a Dios que yo te prometo, Señor, que voy a hacer esto y esto otro, y al final tú no cumplas nada. No, incluso a veces digo, no, yo no quiero saber nada con Dios, pero muchas veces esas personas que no quieren nada saber con Dios, cuando reflexionan, se acercan a Dios. Pero hay algunos que dicen, no, mi Dios, mi Señor, y te hablan con un lenguaje evangélico tan bonito, pero están ajenos, muy ajenos a Dios, muy distantes. Por eso digo, es importante expresar la adoración a Dios, pero eso de estar lleno de buenas intenciones y no llegar nunca a nada, no. Y muchas veces lleno de emociones. Mire, una de las cosas que yo trataba de evitar cuando estaba pastoreando la iglesia era que frente a una necesidad que tenía la iglesia, hubiera gente que se parara y dijera, pastor, yo voy a donar, por decirle una cosa, 200.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas están llenas de emociones y yo le decía, no, vaya a su casa, reflexione, piénselo y si cree que todavía lo puede hacer, vamos adelante, pero si no, no. Porque la gente por emociones, y resulta que después cuando están en su casa se dan cuenta que no tenían los recursos y no lo podían hacer. Entonces no se trata de eso, ¿entiendes? Así que sigo adelante. Si escuchan un poquito de ruido acá es porque está levantándose las personas acá y mejor van a escuchar un ruido. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es contrario a los deseos de nuestra carne y a nuestras emociones, aún estando en conocimiento y de acuerdo a la voluntad de Dios. Aún a veces estamos en concordancia con la voluntad de Dios, estamos en concordancia con la voluntad de Dios y
Y de acuerdo, pero lo que queremos hacer es contrario a la voluntad de Dios. Denme un minuto, por favor. Denme un minuto. Entonces, es contrario a nuestros deseos. Nosotros estamos conscientes que lo que nos está pidiendo Dios no es lo que quisiéramos nosotros, pero nuestra carne quisiera hacer eso. Y, y hay una lucha entre la voluntad de Dios y lo que yo quiero. Y ahora estamos en conocimiento que lo que queremos es contra la voluntad de Dios. Veamos Mateo 26, 42, diciendo, Padre, si quieres, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia a la palabra de Dios debe constituirse en una práctica permanente. Se debe convertir en un estilo de vida. Obedecer a Dios es una práctica permanente, un estilo de vida. Debe ser ejercida en fe, aunque sea contrario a nuestras emociones. Aunque eso sea contrario a nuestras emociones, la vida cristiana debe ser ejercida con fe y la práctica de la obediencia debe ser algo que se internalice en nosotros, que sea algo que ya está, que nos sale, que nos brota por la acción del Espíritu. Entonces la obediencia a la palabra de Dios, debe constituirse en una práctica permanente. Se debe convertir en un estilo de vida, o sea, en un hábito. Debe ser ejercida en fe, aunque sea contraria a nuestras emociones y deseos. La obediencia se aprende, la obediencia se ejercita, de tal manera que ser obediente llega a fluir en nuestras vidas. Súper importante, hermano. No es que yo no, es que alguna persona puede decir, no, 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 es que la obediencia es algo que hay gente que nace obediente, o la obediencia es con un don. No, no, no. La obediencia está al alcance de todo. La obediencia se aprende a obedecer, se aprende a ejercer la obediencia como una práctica. De hecho, muchas cosas que nosotros, por ejemplo, en el caso bien patente de algo que es bien complicado para nosotros, el diezmo. No crean que la primera vez es que yo soy una persona que practico el diezmo, pero al principio es una lucha. Y uno aprende a ser obediente, y a mí ya eso no me cuesta nada, porque lo ejercité y lo aprendí. O otras cosas que en la vida, ¿verdad? Que Dios nos demanda en obediencia. Uno empieza a ser obediente. Entonces, veamos un poquito más. Quiero rescatar esta frase. La obediencia se aprende, la obediencia se ejercita de tal manera que ser obediente tiene que ser a fluir nuestras vidas. Nuestro estado de ánimo o emociones, pena, angustia, ira, desánimo, cansancio, desilusión, etc., no deben nunca determinar el obedecer la voluntad de Dios. El primer hijo no quería ir a trabajar, pero la reflexión lo llevó a actuar por convicción y no por emoción. O sea, no, yo no quiero, no estoy, este tiempo lo tengo para otras cosas, aquí, allá, acá. La obediencia se ejercita. Entonces, los estados de ánimo o emociones nunca deben determinar si nosotros obedecemos o no. Cuesta mucho, porque muchas veces nuestra emoción por ira, por pena, por angustia, por desilusión, nosotros no queremos actuar, como dice la palabra. De repente una persona desilusionada quiere venganza. Y la Biblia dice que no es lo que Dios quiere. Y a lo mejor está ahí con su corazón lleno de ira para darle una retribución que corresponde a una persona que le hizo daño. ¿Verdad? No, no, no. Y la pena algunas veces no dice, no, yo tengo tanta angustia y pena que me voy a matar. Pero la persona dice, no, eso es un estado anímico, o sea, el cual yo estoy tomando una decisión muy compleja, muy uh, que solamente la persona que siente esa emoción puede, pero la emoción no puede determinar, digamos, la, digamos, la resolución que yo tengo. El estado anímico y la emoción no pueden determinar el obedecer o no la palabra de Dios. No, es que hoy me siento, no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy como chato, como si. No, yo voy porque Dios me ordena no dejar de congregarme, por ejemplo. Entonces, el primer hijo no quería ir a trabajar, pero la reflexión me ayudó a actuar por convicción y no por emoción. Veamos un poquito.
perdón. En Mateo 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos. Aquí está hablando ya de lo que le va a pasar a aquel que no es obediente, ¿verdad? Entonces, veamos, espero que estén viendo bien las láminas, la reflexión sobre la ley de Dios, el temor a las consecuencias de la desobediencia y por sobre todo el amor al Padre nos debe llevar a una actitud de arrepentimiento cuando por los deseos carnales o las emociones imperantes no hacemos la voluntad del Padre. Yo no sé si hay muchos de ustedes que están en este instante abatidos, complicados, afligidos por cosas que están viviendo y a lo mejor quieren mandar todo a la basura. Entonces ahí están influenciados por fuerte emoción, como también ha habido momentos en que a lo mejor fuertemente influenciados por el gozo, por situaciones buenas que están viviendo o por una manifestación de la presencia de Dios fuerte, todo como que todo anda bien. Y ahora a lo mejor están pasando por un momento recontra complicado, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea económico, ya sea laboral, ya sea sentimental, emocional, y todo como que se, incluso de salud física, y quieren decir, no, ya, yo no quiero más. Entonces quieren tomar decisiones drásticas en muchas de su vida. No. Entonces, la reflexión, por eso necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a centrarnos, porque este tema que estamos haciendo nos permite volver a andar por la senda que tenemos que andar. Entonces, la reflexión sobre la ley de Dios, el temor a las consecuencias de la desobediencia y por sobre todo el amor que le damos a Dios, nos lleva a una actitud de arrepentimiento, como lo hizo el muchacho, que dijo, no, yo no voy a ir, no tengo ganas de ir, y dice el papá, cuando lo manda a la viña, yo no voy. Está muy molesto, pero vino su memoria, la palabra de Dios, vino su memoria que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y él dijo, y se arrepintió, y fue. E hizo la voluntad de su padre. Pero el otro que le dijo, sí, voy a ir, papá, no te preocupes, voy a estar ahí, voy a estar trabajando contigo, no lo hizo. Es súper importante. A Dios no le importa las luchas que tú tengas para llegar al resultado final que es la obediencia. No se enoja porque tú tienes lucha, no se enoja porque un manto tú fuiste rebelde, sino que Él se goza cuando tú te arrepientes de eso y haces la voluntad de Él. No sentimos perdonar, pero es un mandato de Dios hacerlo. Es que yo no siento perdonar, pero no es que se trata de sentir, es un mandato de Dios. Si yo me guiara por el sentimiento de perdonar a una persona que me hizo más daño, no lo hago. Deseamos ceder a la tentación del sexo ilícito, pero es un mandato de Dios el no fornicar ni ser adúltero. Se puede sentir una fuerte inclinación homosexual, pero es un mandato de Dios el no tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Puedo estar cansado y desilusionado de mi matrimonio, pero el mandato de Dios el guardar el pacto, etcétera. Son muchas las cosas que podemos poner, por ejemplo. Aquí tenemos una, ¿verdad? Y sobre todo una de las que más se nota y más se ve en la iglesia es la primera, el perdonar. No sentimos perdonar, pero es un mandato de Dios. Y hay gente que te dice, usted debe perdonar, es que yo no siento perdonar. Sería una hipocresía, es que esto no es por sentimiento, es por mandato de Dios. Yo decido perdonar y no me guío por mis sentimientos. Y eso va como consecuencia lentamente a producir que el sentimiento cambie. Pero tomo la decisión. Pero hay algunas personas que se retroalimentan y que tienen que se retroalimentan pensando las cosas que harían porque está guiado por el resentimiento y por eso atesoran su resentimiento para no perdonar. Convierten su resentimiento en un tesoro, en algo con el cual viven y como que les da un sentido de vida, el resentimiento. No. Puedo estar cansado y desilusionado de mi matrimonio, pero es mandato de Dios de guardar el pacto. Son muchas las circunstancias e incluso argumentos para no hacer la voluntad de Dios. Mas Dios llama al arrepentimiento y a realizar su voluntad. El decir sí, Señor, y pensar en hacer la voluntad del Padre no sirve de nada si no se concreta. No sirve de nada. Por eso Jesús le dice
a los judíos que están ahí, a los dignatarios, dice, ustedes no se dan cuenta que frente al mensaje de Juan, de arrepentimiento de Juan, la reacción de aquellos que iban en un camino de no obedecer a Dios, que hayan tomado la decisión de vida de apartarse de Dios, ahora estaban caminando, estaban arrepentidos e iban en pro de Dios. Y ustedes que dicen que nunca se apartaron de Dios y que le dijeron a Dios sí, no hacen lo que Dios les dice. Entonces, y él le dice que las rameras y los publicanos van adelante al reino de Dios. Mire, mis queridos hermanos, con esto yo cierro esto, que es el tema. Entonces estamos viendo, o hemos visto cómo hacer la voluntad de Dios por sobre nuestros sentimientos y deseos. Y puedo cerrar esto diciéndoles que es una lucha muy, muy fuerte el hacer la voluntad de Dios cuando nuestras emociones están fuertes, cuando la ira está, cuando el enojo está, cuando la disolución está, incluso hasta con Dios. Pero no debemos entender que lo que nos debe guiar es la palabra de Dios. Y la obediencia se ejercita y uno aprende a ser obediente. No se preocupe si usted no ha alcanzado los niveles de obediencia, pero ejercítela para que llegue a ser una persona obediente en forma natural.